de esta naturaleza. Varios propósitos. Uno es recabar información sobre esta propuesta, las comunidades educativas. Nos permite ciclos, las distintas etapas, la primera, la segunda y la tercera etapa en los ciclos que se van a seguir acompañando, a pesar de que se pueda generalizar en el ciclo 23-24. Nosotros tenemos que dejar claro en activos se tiene que presentar este proyecto piloto y en qué fases de su aplicación, porque obviamente los que participen tienen que conocer qué fases y en qué niveles. De entrada, según la propuesta curricular 2022, como les comentaba ayer, hay un desplazamiento de las disciplinas por campos formativos, hay un reacomodo de los grados por fases educativas. Entonces se va a aplicar a todas las escuelas de educación básica, desde la educación inicial, como lo señala la Ley General de Educación, hasta los niveles secundarios, es decir, las fases que les comentaba en la conferencia de ayer, desde educación inicial, preescolar, tercera fase, primero y segundo de primaria, cuarta fase, tercero y cuarto, quinta fase, quinto y sexto, y los 3 grados de la secundaria, la sexta fase. Entonces vamos a aplicar en todas esas fases. Por lo tanto, la organización del sistema educativo como está en la actualidad y los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el ciclo 2022-2023, pues tenemos que reconocer justamente cómo vamos a trabajar el plan y los programas residentes. Es decir, cuando determinemos la muestra, que es más una muestra de orden cualitativo, es una muestra voluntaria a partir de un ejercicio también estadístico, pero no es una muestra que represente al más del 10% de la población, porque sería como muy difícil conseguir toda esa información. Entonces, son los consejos técnicos educativos, las maestras y los maestros, los estudiantes, la comunidad en general que participaría en esta organización. Siempre tenemos que precisar en qué aspectos tenemos que plantear las guías de observación, los cuestionarios. Entonces, hemos desarrollado las dimensiones y las subdimensiones como categorías, aspectos que se tienen que plantear en este proceso, ¿no? Dimensiones más generales tienen que ver con el aprendizaje, con la comunidad, con fines y propósitos de la educación básica, perfil de egreso, ejes articuladores del currículum, campos formativos, hasta proyectos como expresión de articulación entre escuela y comunidad, y obviamente la organización escolar en su conjunto. De esos tenemos que pensar en subcategorías que llamamos subdimensiones, cómo se está percibiendo la concepción del aprendizaje, cómo se dan las relaciones entre escuela, familiar, comunidad, cómo los principios filosóficos y de la nueva escuela mexicana, los principios epistemológicos, qué implicaciones tiene todo esto, y fundamentalmente los aspectos centrales, que son los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores. Cómo se da esa relación
en el diálogo, como los contenidos, las progresiones del conocimiento se tienen que ir planteando. Y luego las fases de aprendizaje, esta reorganización del sistema educativo de básica fundamentalmente, y el aspecto del codiseño y los contenidos, así como la autonomía curricular. Y un aspecto importante, como ayer disfruté la propuesta que hicieron de gestión educativa, esa sustitución que están haciendo en la actualidad, pues eso es muy importante para este proyecto, ¿no? La gestión educativa, la organización de cuestiones prioritarias, cuestiones, digamos, no tan prioritarias, pero importantes, se tienen que contemplar. En un segundo aspecto de dominio son los procesos de apropiación e implementación. Es decir, cómo nos apropiamos de la propuesta de transformación curricular, cómo la entendemos, cómo la comprendemos, y estas dimensiones que tienen que ver precisamente con el conocimiento y la profundización, y con subdimensiones como son la formación a figuras clave, como la supervisión escolar, los apoyos técnicos pedagógicos, la dirección escolar, los docentes, los materiales educativos, las guías para profesores, la formación docente, el diálogo de los talleres intensivos que ya se está trabajando a nivel nacional, y el papel del Consejo Técnico Escolar, así como otras acciones que van acompañando este proceso, que las hemos llamado acciones diversificadas. Aspecto importante que tiene que ver con la planeación educativa de manera general y la planeación didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las decisiones y planeación de la enseñanza y de la evaluación del aprendizaje como aspecto más específico, el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo que se tiene que realizar, y también un aspecto importante es la implementación de esta planeación didáctica, asesorías y acompañamiento como algo muy puntual, la retroalimentación y la adaptación, los resultados de esta implementación. Cuando nosotros tenemos que pensar en los instrumentos para recabar esta información, estamos pensando justamente en preguntas claves, como los ejemplos que aparecen aquí, preguntas como si la implementación del Plan de Estudio 2022 está cumpliendo con los objetivos planeados. Cada acción tiene objetivos y propósitos. Entonces, en un estudio piloto tenemos que probar si efectivamente se están logrando esos fines, esas finalidades. ¿Cuáles son las principales fortalezas que se ven en el plan y programas de estudio? ¿Qué aspectos se requieren mejorar? ¿Qué recursos son imprescindibles para la implementación del Plan de Estudio 2022? La infraestructura, el equipamiento, los materiales de apoyo, y qué uso dan a estos aspectos las maestras y los maestros sobre los materiales educativos, como son los libros de texto gratuitos y otro recurso de desarrollo curricular. ¿De qué manera está funcionando la estructura del plan de estudio en términos de los campos formativos y la articulación curricular? ¿Cómo perciben las comunidades educativas la organización por campos formativos, ejes transversales y fases? ¿Cómo se están incorporando los diálogos, la progresión del aprendizaje, la orientación didáctica planteada en el programa y planes de estudio para el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo se da la interacción entre docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad escolar que van a participar en este proyecto piloto? Entonces, todo eso, en resumen, tiene que ver con las concepciones, con las nociones, significados, percepciones, valoraciones, opiniones, expectativas
prácticas y algo muy importante que es la experiencia. Una experiencia que tiene que ver con la práctica docente, ahora posibilidad como praxis educativa, ¿no? La diferencia, ustedes lo saben, entre la práctica común, es lo que hacemos siempre, frente a la praxis, que es esa experiencia, pero ahora con las aportaciones de ustedes, como nuevas experiencias significativas que nos están transformando conjuntamente la realidad del sistema educativo. Luego, en los instrumentos tenemos que hacer especificidades. Un cuestionario, una guía de observación, una guía de entrevista, exclusivamente para las maestras y los maestros, es decir, para el personal docente. ¿Qué les preguntaríamos los que vamos a hacer este proceso? Pues preguntas como cuáles son las expectativas de las y los docentes respecto al plan de estudio 2022. ¿Qué piensan los profesores? ¿Cómo nos dicen esa experiencia que están viviendo respecto a esto? ¿Cuál es la comprensión de los principios y características de este plan de estudio 2022? ¿De qué manera se vincula el plan de estudio con la formación continua de las maestras y los maestros? ¿Qué elementos del plan de estudio están empleando las y los docentes para su enseñanza en el aula? ¿Cómo integran los elementos del plan de estudio en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué preparación recibieron para empezar a implementar este estudio piloto y cuál es su percepción sobre la formación recibida? O sea, se van a preparar, los profesores no van a decir, ahí va el plan piloto, y como pasaba en formas anteriores, pues tienen los cuadros y ahí nos mandan el reporte. No, tiene que haber un proceso de asociación, un proceso de información, que los que participen tengan claro de lo que se quiere hacer. ¿Cómo se articula este plan de estudios con los materiales educativos, con los libros de texto, fundamentalmente las guías y otros elementos? ¿Qué habilidades y capacidades requieren fortalezas para la implementación del plan de estudio? No se preocupen si están apuntando, este material es para ustedes, ¿sí? Les digo, el día 11, seguramente con los secretarios, la CONAEL, pueden sufrir algunas pequeñas modificaciones que finalmente eso es producto de las reuniones que hemos tenido con ellos, nos han hecho llegar algunas recomendaciones y demás. Aspectos relativos al colectivo docente, todas esas preguntas se tienen que plantear, como por ejemplo de qué manera se están utilizando los diálogos para organizar el trabajo de planeación, seguimiento y evaluación. En la propuesta curricular, en el documento grueso de más de 100 páginas, apenas se menciona ahora las formas de validación, de evaluación, descansa en una evaluación formativa. Esto quiere decir que no va a ser solamente pensar en la calificación del 1 al 10, sino que una evaluación formativa tiene ciertos aspectos que tienen que, digamos, por decir, convertirse a lo largo del ciclo escolar. ¿De qué manera están utilizando las comunicaciones didácticas en este proceso? Pero también tenemos que valorar a las escuelas como tal. ¿Cómo está funcionando en las escuelas la articulación por fases en comparación con la organización por grado escolar? Ayer les decía que una de las críticas, entre comillas, de la prensa fifí o la prensa conservadora, los canales como Televisa, TV Azteca, ¿no? Que no son todos los canales, también por fortuna, si ustedes ven La Mañanera, hay canales más culturales, ahora
ahora son parte del Sistema Nacional de Radio y Televisión del Estado mexicano. Me refiero al Canal 11, al Canal 14, al Canal 34, y estos tienen su réplica en varios estados del país. Quiere desaparecer los grados, ¿no? Es decir, están falseando la realidad. En la propuesta se habla de la reorganización de estos grados, ¿no? Ahora por fases, y eso propuesta. Pero bueno, en un mundo democrático, cada quien se le ocurre hacer críticas sin fundamentos y demás, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas para las escuelas. ¿Qué recursos y disposiciones de las escuelas están utilizando para los estudiantes? ¿Han sido informados sobre el nuevo plan de estudio? ¿Sí? ¿Conocen esa información? ¿El profesor se les ha dado? ¿O las autoridades de la escuela se les ha implementado? ¿Sí? ¿De qué manera los estudiantes vinculan los aprendizajes de diferentes campos formativos? Porque recuerden que los campos formativos van a ser los mismos en preescolar, en primaria y secundaria, pero de acuerdo a los objetivos de cada uno de estos subsistemas, digamos, pues, ¿no? De tal manera que poco a poco se va a ir profundizando en esto que llamamos progresión del conocimiento, y no va a ser la misma discusión, diálogo que se dé en preescolar, que se dé en quinto y sexto de primaria o en la secundaria, ¿no? Cada vez avanzando este tipo de asuntos, ¿no? Con lo mismo de los estudiantes, si se ha disminuido la importancia de las calificaciones en las escuelas, cómo se establece en el plan de estudio de la propuesta curricular, cuál es la interpretación y opinión de las y los docentes con respecto a la propuesta de evaluación de los aprendizajes que se menciona en la propuesta de transformación educativa 2022. Con los estudiantes, pues hay que ver justamente cómo están percibiendo la información del plan de estudio. También las madres y padres de familia tenemos que recabar su información. Si las madres y padres de familias han sido informadas sobre este plan de estudio, cómo participan ellos en la implementación del plan de estudio. Recuerden que en la propuesta curricular las madres y padres de familia juegan un papel muy importante en la comunidad educativa. La comunidad también tenemos que recabar información, planteando preguntas como esta. Se tiene conocimiento en la comunidad de la existencia del nuevo plan de estudios, y bueno, las que siguen, que ustedes pueden revisarla tranquilamente. De qué manera las condiciones específicas de la comunidad, aspectos sociales, económicos y culturales, tienen efectos en la implementación del plan de estudio. Lo siguiente es la cuestión metodológica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo se va a implementar esta propuesta. Ayer les comentaba que el equipo que me toca coordinar con la unidad de la que yo soy titular, la promoción para la equidad y la excelencia educativa de la Secretaría de Educación Pública, nos estamos apoyando con distintos sectores, y uno de ellos pues obviamente es Mejoremos, porque ya tiene información de este organismo, les decía ayer que es una parte importante de lo que quedó del Instituto Nacional de Evaluación Educativa cuando se reforma el artículo 3º en el 2019. Se elimina el INE, y los que quedan, algunos son liquidados, los que quedan están trabajando con nosotros, digamos, están trabajando en coordinación con nosotros, aunque es un organismo, digamos,
no está en la asociación de la SEP, pero la maestra Delfina colaboró con un convenio, entonces ella está trabajando con nosotros, tanto en estos aspectos como en la evaluación diagnóstica, otro de los proyectos importantes para los ciclos que están corriendo y también para la formación continua de profesores. Entonces, esta es la muestra, digamos, van a ser 960 escuelas a nivel nacional, números más, números menos, como 30 escuelas por entidad federativa. Aquí podemos ver cómo está la distribución de escuelas de educación básica, cuántas de educación inicial, de preescolar, primaria, secundaria, qué escuela, qué cantidad de estudiantes, qué tipo de servicios, cuántos docentes, cuántos alumnos. Repito, es la propuesta de la SEP bajo mi coordinación que, digamos, ayer el secretario de Educación pues comentó que Guerrero participa, ¿sí? Entonces, digamos, si la entidad X y Y decide participar y decide aumentar la muestra o darle más énfasis a las escuelas que están en el medio rural o las indígenas, ya tendríamos que dialogar con ellos, porque esto implica también costos, ¿no? Sobre todo para las entidades, y digamos que es la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, pero puede sufrir algunas modificaciones. Entonces, en el terreno metodológico, pues prácticamente, digamos, esto es más como pues, lo que no se hacía en las reformas anteriores. Este es un proyecto serio que tiene muchas características de una investigación educativa que nos refleje realmente lo que está pasando en la realidad. No va a ser así de que rápido llenen formatos y nos mandan, ¿no? Tenemos pensado que es un estudio longitudinal, nacional, con levantamiento de información en 4 momentos. Ahí están las fechas y tenemos que tener como una vigilancia muy estricta, ¿no? Porque estamos pensando que un formador o un profesor que reciba previa información, actualización, como se decía, es capacitación, ¿no? Ya no usamos este término de capacitación porque pensamos, repito, los profesores son profesionales de la pedagogía, de la práctica docente, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces tendría que ser una persona por escuela que va a estar desde la implementación y el acompañamiento y nos va a recabar toda esta información, además de otros grupos de análisis que, según la muestra voluntaria general, tendríamos que sacar una submuestra para meter análisis más de orden cualitativo, es decir, que profundice en el conocimiento de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tipo de estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, con 3 vertientes, una extendida, la general, una vertiente base y una complementaria. Ahí viene la extendida, es con la participación de las autoridades educativas de todo el país, incluyendo la Ciudad de México, en la selección de escuela, pero también en la formación, acompañamiento y seguimiento de este proceso. La base es un diseño muestral probabilistíco de tipo intencionado, de máxima variación con nivel de confianza del 95% y una respuesta del 85% con un error de un 20%. Tipo de servicio, como lo decían anteriormente,
general e indígena, tipo de localidad, las que se ubican tanto en el medio urbano como en el medio rural, tipo de organización de las escuelas, multigrado y no multigrado, población específica atendida, niños migrantes, niños, niñas y adolescentes que viven con discapacidad, escuelas con y sin USAID, complementaria de responsabilidad estatal, tanto según los criterios, la responsabilidad federal del gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública y los criterios también que puedan plantear las autoridades de las entidades federativas. Esta es cómo se va a operar. Habrá un equipo coordinador, de la que nosotros somos los principales coordinadores, digamos. Tenemos una responsabilidad con otras instancias de la Secretaría de Educación Pública que aparecen ahí, como por ejemplo la oficina de la jefatura de la secretaria, y también hay instalaciones como la UNAM, la Subsecretaría de Educación Superior, que se centra fundamentalmente en las escuelas normales, tanto federales como las escuelas normales rurales del país, las 16 que existen, y las escuelas normales estatales de cada entidad federativa. La Universidad Pedagógica Nacional, la actual rectora, es una parte fundamental en el diseño de la propuesta de transformación educativa. También tendremos un equipo de seguimiento, acompañamiento, formación y asesoría que estaría en la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Desarrollo Curricular. Y bueno, hay que ir pensando también que en la entidad federativa correspondiente, si hay un símil desarrollo curricular a nivel de X y Z entidad federativa, tienen que participar en esto. Y todas esas instituciones que aparecen ahí, ustedes pueden revisarla más tranquilamente. Un aspecto importante es la formación, asesoría y acompañamiento de las escuelas, de los colectivos docentes y las comunidades participantes. Se propone consensuar con la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, se está avanzando en esta situación, para los proyectos de formación, asesoría y acompañamiento que asegure el componente de formación de equipos técnicos estatales y de la Ciudad de México. De igual modo se incorporarán las escuelas normales, la Dirección General de Escuelas Normales y la UNAM, caracterizando fundamentalmente al equipo de ISUE, que coordina el doctor Arquías Barriga, que ustedes pueden consultar sus asesorías, sus conferencias en la página de la SEO. El equipo de la Secretaría de Educación Pública, todos los participantes que ya mencionamos, para el acompañamiento de directivos, colectivos, docentes, familias y comunidades. Es muy importante con este asunto de el papel de las autoridades educativas. En esta propuesta ya no son los que, digamos, dicen a los docentes, pues ahí les va, ¿no? Las autoridades educativas, desde la concepción de esta propuesta, tienen que estar involucrados, tienen que saber de qué se trata el asunto, ¿no? Los actores educativos involucrados y algunas de sus funciones aparecen ahí. Bueno, el papel de la Secretaría de Educación Pública, el papel de las autoridades educativas y de la Ciudad de México, Mejoreno, también las autoridades educativas, y como una relación horizontal, circular de estas autoridades para seguir el proceso. Aquí podemos ver la propuesta de los instrumentos, qué instrumentos vamos a utilizar, cómo van a participar, a quiénes se va a consultar, ya se los explicaba, maestros, maestras, estudiantes, personal de acompañamiento, personal directivo y de supervisión, madres y padres de familias, integrantes de la comunidad. Los instrumentos
qué significa su instrumento. Bueno, hay que saber de qué manera se va a recuperar la información de los participantes y cómo esa participación de los sujetos educativos van a fortalecer este proceso. Aquí una observación que nos hicieron en una reunión del gabinete de la Secretaría de Educación Pública parecía ser que los profesores iban a recibir los instrumentos tal cual diseñados por nosotros y no dejábamos una posibilidad explícita. Pero explicamos y como ustedes deben saber, sobre todo los que estudiaron, creo que debe haber aquí profesores que estudiaron posgrado, maestría, doctorado, pues hay un modelo de educación que precisamente ha surgido del pensamiento latinoamericano que se llama investigación, acción participativa. Entonces nosotros le apostamos a que los maestros, las maestras, las autoridades, con los instrumentos diseñados, no son instrumentos cerrados, ustedes pueden hacer aportaciones para alguna pregunta que sea importante en esa entidad o en esa región que se pueda incorporar con todo gusto, ¿no? Eso es la investigación acción participante. Es decir, los que participan no solamente son objetos de conocimiento, sino que también son sujetos de conocimiento y ellos pueden hacer aportaciones e incluso pueden ir previendo las alternativas para mejorar el proceso. Bueno, entonces vamos a proponer guiones de entrevista para docentes, estudiantes, personal de acompañamiento, guías de observación, pues para que veamos qué eventos fundamentales se tienen que observar. Una observación, sea interna o externa, es muy importante para este tipo de eventos. Y eso pues tenemos que saber qué eventos vamos a observar, porque no puede ser todo el proceso, sino hay que ver qué eventos hay que observar. Entonces, para eso, pues una guía de observación, cuestionarios, que pueden ser cuestionarios de preguntas cerradas o preguntas construidas, ¿no? Es decir, abiertas, complementarias, que tienen que plantear los participantes. Ustedes han oído hablar de las rúbricas. Entonces, las rúbricas también pueden ser un aspecto importante para los directivos, para las maestras y maestros. Instrumentos de evaluación de aprendizaje con preguntas cerradas, les decía, y preguntas construidas o abiertas. Coordinación de aspectos urgentes que estamos definiendo. El equipo coordinador, pues les decía, es la unidad de promoción y equidad y excelencia educativa, la UPE, y las otras dependencias de la Secretaría de Educación Pública, como las subsecretarías y sus los materiales para el trabajo en las escuelas, pues porque ya se ha estado difundiendo y está en la página de la SED, el plan y programas de estudio, el calendario de entrega de materiales y recursos didácticos, el consejo técnico escolar, el papel de la Dirección General de Evaluación, Acreditación y Certificación, que es la que autoriza finalmente cómo se va a reconocer la evaluación. Aquí es que ustedes, junto con las autoridades educativas, nos puedan decir nos parece importante o no le entendemos en esto, y pues nosotros como responsables de esta coordinación vamos a estar muy abiertos a todos sus comentarios. Así que yo les agradezco mucho. Es la primera entidad. Esto, como decía ayer el secretario, tiene una importancia fundamental, ¿no? En la entidad del Estado de Guerrero, que hacemos esta presentación, tanto de formación continua,
manera presencial con este sector educativo. Y esperemos, aquí está el subsecretario, que no sea la primera ni la última vez. Nosotros estamos abiertos a... Sí, gracias. Pues gracias, doctor Liberio. Creo que su orientación pues, es muy valiosa y interesante en todo proceso que se inicia. Ya terminó la y bueno, ojalá que estas escuelas, colectivos que participan en este piloto, pues realmente se les pueda dar un seguimiento cercano. Si ya tiene que haber una persona específica que le dé acompañamiento y seguimiento a este proceso. Mi pregunta, digo, bueno, y creo que también los profesores que están allí con que les van a dar información, pues tendrán que ser escuelas que se aboquen solamente a estos materiales del nuevo plan y programas de estudio. Es decir, porque están trabajando, o se dijo que van a trabajar todavía con los programas, el plan y programas anteriores. Pues yo entiendo que estas escuelas que van a estar en la muestra se van a concentrar exclusivamente en la puesta en práctica de estos nuevos plan y programas de estudio. Digo, para que también los profesores tengan información y no estén exigiendo formatos, información, porque luego sucede. Si no, aquí tienes que cumplir con esto y después lo extra. Esa es otra autoridad, yo no soy. Yo digo esa parte que queremos claro que las escuelas tengan todas las facilidades, esa libertad, digo, porque estamos en una cultura de cumplimiento. Mentira, pero hay que cumplir. Entonces, digo, esa parte había que dejarla a ladito y concentrarse o dejar a las escuelas en esa libertad de uso solamente y aplicación de los nuevos materiales. Digo que es entendido así y también que así se comprenda para que los supervisores, sobre todo que son la instancia que regulan o que administrativamente tienen esa tarea, pues den la libertad a las escuelas y a los colectivos para que experimenten y pongan en práctica todos estos materiales. Gracias. Bueno, conviene dejar claro, el plan piloto, las 960 escuelas de todo el país, con las características que planteamos en la propuesta de la SEP. Reitero, si hay entidades que digan, digo, para no hacer de manera generalizada esto, en el pasado junio en Puebla, que se reunió la Puebla Edo, hicimos talleres con las autoridades y sus representantes que fueron. Había entidades como Baja California Sur que decían que no quieren piloto, que ya quieren echar a andar el programa, no el nuevo curricular. Entonces, pues, uno tiene que defender, digamos, el sentido. Les decía, en el caso de la investigación educativa, si ustedes han hecho investigación educativa, pues es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, no es lo que pida la gente. O sea, ¿cómo vamos a aceptar que una entidad ya entre cuando, pues no, o sea, no es que tenemos que validar algo tan simple como cuando ustedes están haciendo investigación y quieren hacer preguntas a su población que van a recoger información, pues por lógica científica, metodológica, tienen que probar el instrumento. ¿Qué tal si lo que yo pregunto no me están entendiendo a que me va a dar la respuesta? Entonces, una pequeña muestra nos puede dar buena información para decir, no te están entendiendo. Así es con esto. ¿Sí? Entonces, tenemos todo el ciclo escolar 22-23 para la prueba piloto, con esquemas sintéticos, los libros del texto gratuito, ¿sí? Ya tienen que, este universo de escuelas tienen que trabajar con eso. Las demás van a seguir con el plan anterior, ¿sí? Si profesores están inquietos y quieren conocer y participar, pues que se incluya en el plan piloto y participe.
Si son muchos y digamos, estaría como dejar su grupo y, o sea, si en las condiciones de la escuela no se puede hacer eso, pues también hay que respetar, ¿no? Por eso la propuesta es muy clara, o sea, de un consenso, un acuerdo con las autoridades. Algo así como, pues justamente lo que es la equidad, ¿no? Cada quien según sus necesidades, cada cual según sus condiciones, ¿no? No es igualdad, no, que todo, o sea, si ustedes tienen experiencia de las anteriores reformas educativas, o sea, nunca se hizo, o sea, si no paran las escuelas, los profesores de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, ahí por 2016, en todo el país, no se echaba la reforma. Entonces, ¿qué provocó esa reforma? Digamos, ¿cuál fue el efecto que más percibió la población, la sociedad? Pues una inestabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Entonces las autoridades resultaron frente a sus amenazas de rescisión de contrato de los que no dieran clases, como decía Aurelio Nuño, el que no trabaja no se le paga, y hubo muchos despidos y demás. Entonces eso, en lugar de que la sociedad, la población, los niños, lo vean como una virtud, pues, una desgracia. Nosotros no queremos eso. Por eso todos estamos en esa. De tal manera que quede muy claro, solo van a usar la nueva propuesta curricular y los nuevos materiales las escuelas que van a participar en este proyecto. Las otras, los cursos de formación, como lo explicaba ayer el maestro Rodrigo, los cursos de formación para copiarse de esta propuesta se van a seguir llevando a cabo en este ciclo, de acuerdo con el calendario escolar, y esperemos que el mayor número de profesores estén preparados, listos para el siguiente ciclo escolar. Ahora sí, vamos a echar a andar. Y aún así, nosotros en caso de que va a haber cambios en hacer, seguramente, si seguimos, tenemos que hacer todo acompañamiento, seguimiento, como se hace los trabajos de investigación de largo alcance. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. La pregunta en comentario, cosas como esas tienen que quedar muy claras. Bueno, preguntas adelante. Sí. Buenos días, Juan Madero Robledo, supervisor zona 68 Blancas, parte del equipo base de educación primaria. He escuchado con atención toda la exposición, es muy claro. Nosotros como parte de este equipo fundamental para la Secretaría de Educación, les llevamos la consigna, ¿no? de poder llevar esta información, bajarla. Yo lo veo teórico. Si en este momento algunas escuelas, cuando lleguemos a compartir esta información, deciden participar en el pilotaje, la pregunta que haría, ¿cuándo tendríamos acceso a los materiales, a los nombres, para poder conocerlos? Porque ahorita lo vemos, bueno, es un acercamiento que estamos teniendo. Necesitamos saber cuándo tenemos material físico para poder ir conociéndonos e ir compartiendo lo teórico ya con lo práctico. Es mi pregunta. Muy bien. Los materiales, hoy es jueves, ¿no? Hoy la propuesta de transformación educativa se mete al diario oficial de la Federación. Ustedes saben que es un proceso, es un acuerdo secretarial. O sea, lo firma la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública. Digamos, es el trabajo colectivo de todo el equipo, ¿sí? Y ya se va a conocer públicamente como una versión aumentada, corregida por diferentes actores, sectores del sistema educativo nacional. La que ustedes conocen, seguramente está en la página de la SED, seguramente tendrá algunos pequeños cambios, no de estructura ni fundamentales,
pero sí habrá algunos cambios. Los materiales para el proyecto piloto se van a presentar de manera escalonada. Si arrancamos con educación inicial, pues bueno, habrá guías de acompañamiento. Como ustedes saben, de 0 a 3 años pues no hay profesores, entonces ¿quién acompaña? Mamá o papá de estos niños. Habrá una orientación, habrá una guía. En preescolar, la estructura educativa, digamos, ellos trabajan por áreas de formación, campos formativos, habrá también alguna guía. Los libros de textos, primero y segundo año, ahora sí que el titular de materiales educativos, Marx Arriaga, dice que Marx de la SEP, él se ha comprometido, y la maestra también, estarán a finales de agosto. Los otros se van a entregar de manera escalonada, pero de aquí a diciembre estarán los de tercero y cuarto, y el siguiente año tendremos todos los materiales de secundaria y demás. Entonces, seguramente vamos a contar con algunos materiales, no podemos decir, no ya para la siguiente semana están todos, ¿no? Van a ir saliendo poco a poco, pero en este proceso de formación a los profesores, escuelas que van a participar en el debate, se les va a dar esta información tanto pero antes de que empiece el ciclo escolar o iniciar el ciclo escolar, según cómo está el calendario, pero sí se va a tener esta información, profesor, y en ese sentido, pues, esos son los planes, ¿no?, que tiene la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Muy buenos días. Su servidora Silvia Moctezuma del Departamento de Gestión, tratando de llegar a un punto de articularnos, vincularnos. En su presentación se observan diferentes áreas o instancias que estarán articulando para el proceso de pilotaje y en específico el seguimiento. Vemos que en el calendario escolar también hay periodos de formación a través de los consejos técnicos escolares. Como entidad, el día de ayer también se presentó una estrategia de seguimiento a los consejos técnicos escolares de zona y del sector. La intención de mi participación va en el sentido de que me queda claro que en el pilotaje son escuelas específicas y para ello va dirigido sus instrumentos. Mi duda va, en el caso del Consejo Técnico Escolar, también va a haber instrumentos, quiero pensar, para poder darle seguimiento a la formación que se va a dar en cada sesión. Mi pregunta, ¿ustedes van a estar trabajando conjunto con gestión para hacer esos instrumentos que también se van a ir aplicando, quiero pensar, en cada sesión del Consejo Técnico Escolar para ver cómo va la formación o el trabajo en cada sesión? Esa sería una pregunta. Y la segunda va a ser en razón de que en el ciclo escolar que cerramos se implementaron varias estrategias, una de ellas, por decir, ECO. Y también había un principio una muestra y después se hizo general. Los instrumentos de seguimiento o observación venían a ciertas escuelas que la estaban trabajando, pero al final ya era para todos. Entiendo que la entidad puede hacer acuses o propuestas, pero al final nos hacían o nos pedían información de cómo estado y ya pasó de una cierta cantidad a todo el estado. Entonces, mi sugerencia va en el sentido que, como lo estamos viendo, el trabajo sea súper articulado y que como estado también podamos hacer lo propio. Quiero pensar que con formación continua, con el Departamento de Formación Continua, que va a ser directa la comunicación con ellos, para que la estrategia que nosotros generemos y implementemos como Estado, pues esté a la mano con la que ustedes elaboren y no estemos solicitándole, sobre todo a los supervisores de las escuelas, doble información o información que no sea útil. Otra sugerencia, así como va a haber instrumentos
de seguimiento a las escuelas también ofrece que hacer a las supervisiones, porque las supervisiones también sesionan. Aquí en el Estado se ha implementado, se ha planteado y aparece en la guía operativa que se presentó el día de ayer, sesiones del Consejo Técnico de Zona y sesiones del Consejo Técnico del Sector, y queda abierto a las extraordinarias que sean necesarias previa al Consejo Técnico Escolar para que los supervisores acompañen a sus directores en sus sesiones y por lógica los fortalezcan en el proceso de formación que se viene. Ese sería mi planteamiento. Muchas gracias, maestra. Muy interesante la pregunta y la propuesta. Tenemos la experiencia de la evaluación diagnóstica, en donde incluso de formación continua, donde efectivamente hemos recogido información de las entidades federativas de que por un lado llegaban los cuestionarios de Mejoredu y por otro lado los cuestionarios de la SEP. Entonces las entidades preguntaron, ¿este instrumento es de Mejoredu o es de la SEP? Y eso crea confusión. En este proyecto piloto y de formación continua, digamos, la propuesta del proyecto piloto es de la Secretaría de Educación Pública. Mejoredu trabaja con nosotros, ¿sí? Está dentro del equipo que está participando, pero toda la información va a llegar con el membrete y la aprobación de la SEP federal. En las entidades federativas pueden hacer, como decía, complementos, agregados, algo que no se contempló y que es importante y se puede agregar. Desde la SEP va a haber un responsable por cada una de las escuelas que va a estar desde la formación, los profesores que van a participar, la implementación y el acompañamiento. O sea, un profesor, o sea, de la UPN, o sea, de la, preferentemente que sea de la localidad, pues conoce a nadie más, conoce la localidad, de esa entidad, de ese municipio. Esto, digamos, es la propuesta de la SEP. Si son 960 escuelas a nivel nacional, tenemos que garantizar 960 profesores con todo eso que les comentaba, serán enriquecidos por ustedes, los profesores, ¿sí? En cada entidad. Aquí, digamos que habrá como cierta autonomía de las entidades educativas, o sea, ahí puede haber una propuesta general, como la estamos haciendo desde la SEP, pero peculiaridades de las entidades pues van a trabajar en las entidades. Repito, si algunos, por ejemplo en el caso de Guerrero, digamos que quieran dar más preferencia a las escuelas que están en lugares más apartados, ¿sí? en el medio rural, se puede hacer. Lo que nosotros balanceamos es que, bueno, en términos de que primero los pobres, ¿no? Este tipo de cuestiones, en este caso sí es importante, pero no refleja la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, secundarias generales, ¿no? Pues no se compara una secundaria general del medio urbano, ¿sí? Que tiene muchos estudiantes, muchos profesores, a una secundaria en el medio rural, a una secundaria en el medio rural. Entonces tenemos que buscar que haya rurales, urbanas, como dicen los sociólogos, estamos nueva ruralidad, entonces eso sí nosotros podemos, de hecho está esta propuesta, como veo ahí en la programación de la escuela. La Subsecretaría de Educación Básica, a través de gestión educativa territorial, nos está sacando los nombres
de las escuelas, los funcionarios, eso se llaman a través de sus enlaces de estas escuelas. Pero repito, si la autoridad educativa o los de cada entidad dice, nosotros queremos que haya, en lugar de estas otras, o tales características, prueba ahí, tenemos que valorar porque la muestra está sacada, digamos, tomando las condiciones, tanto urbanas como rurales, pero ya, si decía el secretario ayer, que hay escuelas que no existen. Y fíjense, una cosa muy curiosa, ¿no? De las entidades de la propia Secretaría de Educación Pública. Yo recuerdo algo cuando era en Bester Gordillo y representando al Contralor de Educación, me preguntaron que cuántas escuelas había en educación básica. Ella dijo que pues ella no manejaba eso, que le preguntaran a la SEP, y le preguntaron a la SEP en ese tiempo, y la SEP no lo consultó. Hoy tenemos datos diferentes, ¿no? El SECAP maneja tal número de escuelas, la Secretaría otro, y nosotros tomamos para nuestro público de indicadores educativos de lo que antes era la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación del Sistema Educativo Nacional, que desapareció con la reforma de 2019. Estaba integrada el INE, que también desapareció. Y entonces, aproximadamente 278.250 escuelas. Entonces, tomamos eso y este enlace, los datos, lo tiene la Secretaría de Educación Básica. En eso estamos pasando. De tal manera que puede haber, digamos que en la elección de esas escuelas haya sufrido algún problema en las instalaciones que haya cambiado, bueno, se va a indagar todo eso. Pero repito, esta es una propuesta y si en esas condiciones hay que cambiar, pues ahí sí no hay mucho las autoridades educativas, los profesores, los directores de las escuelas, porque efectivamente nosotros tenemos datos, pues son más recetas, pero a veces ni el INEGI lo reflejan. Estudios de recabación de información, a veces no la tenemos tan exacta como se requiere. Entonces, eso son las consideraciones. Así me gustaría mucho. Sí. Por acá tengo el micrófono. Gracias, doctor Liberio. Pues, en nombre de sus servidores, Humberto García Soberanes, inspector general de secundarias técnicas de la zona número 7. Veo con mucho agrado esta jornada de trabajo que vamos a realizar en beneficio de esta nueva reforma educativa. Sin embargo, me pregunto, en secundaria tenemos tres modalidades, que es la modalidad de secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Y secundarias técnicas y telesecundarias. Aquí el tema es secundarias técnicas porque a mí me llama la atención el hecho de que técnicas no tenemos un estudio tal vez referente a lo que es su columna vertebral, las tecnologías, por las características de la modalidad. En secundarias generales tenemos escuelas normales formadoras de compañeros docentes para el mapa curricular de materias académicas. En telesecundaria tenemos las escuelas normales formadoras de licenciados en telesecundaria. Pero en secundarias técnicas ya no tenemos aquellas escuelas normales formadoras de maestros de tecnologías agropecuarias y de tecnologías industriales. Ya desaparecieron hace muchos años. Ahí tenemos un problema grave porque normalmente la reforma educativa, para poder contratar a un docente de tecnología, necesita que tenga licenciatura, o es ingeniero, o es licenciado, pero ya no contrata técnicos a nivel de bachillerato ni con alguna nivelación pedagógica
Y estamos viendo que la modalidad de secundaria técnica va en declive. Aquí necesitamos revisar, tal vez hasta crear un campo formativo exclusivo para las tecnologías, que son un buen número. Podemos mencionar 15 hasta 20 tecnologías que hay en las submodalidades: agropecuarias, forestales, pesqueras y de otro tipo. Son como 4 submodalidades. Entonces sí necesitamos revisar esa parte, porque aun cuando el acuerdo 592 expresa que no pueden ser menos de 8 horas de tecnologías de secundarias técnicas, en la reforma actual se expresa que no pueden ser menos de 7 horas, como que vamos así en descenso en todo momento. Y aquí, aunque ya no es como antes, que se forman a los alumnos para que se incorporen al campo productivo, pero sí tenemos la necesidad de que en el medio rural los alumnos conozcan cómo explotar sus parcelas, su ganado, etc. A nivel nacional hay programas muy importantes como el de Sembrando Vida. Aquí las escuelas secundarias técnicas jugarían un papel importantísimo en el medio rural. En la producción de alimentos, pues no se diga, jitomates, cebollas, picantes, cría de carne, producción de carne, avícola, granjas avícolas, piscícolas, etc. Entonces sí necesitamos revisar esta parte. O tal vez el proyecto no muy lejano pudiera ser que no quisiéramos, vamos a llegar a una fusión de secundaria general y técnica, en donde vamos a hacer secundaria regular y telesecundaria, que es lo que defendemos mucho los que estamos en la trinchera de secundarias técnicas, porque quisiéramos conservar esto, porque la población vive después del campo, de la explotación todavía de muchas especies animales que nos sirven para la alimentación. Entonces, aunque no son carreras profesionales a nivel de secundaria, vale la pena que el jovencito vaya teniendo ya una preparación, digamos, en propedéutica, para ir enfocando su atención a cómo ocuparse de lo que tiene en su medio ambiente, en su entorno. Sería todo por mi parte. Gracias. Sí, ayer platicaba con el maestro y efectivamente esa información la desconoce la Subsecretaría de Educación Básica. Tenemos una revisión transversal desde la unidad de promoción y excelencia educativa. Entonces le pedí al maestro que escribiera y que me mandara un correo para que yo pueda fundamentar con esta subsecretaría que efectivamente se requiere hacer eso, porque una cosa es muy importante, o sea, esta propuesta de transformación, esta prueba piloto, no implica dejar de atender cuestiones urgentes que están afectando a la ciudad, como la falta de formación de profesores para esas áreas en las secundarias técnicas, que es parte fundamental, digamos, como la culminación del ciclo de educación básica. Si no formamos a este sector, entonces seguramente no va a haber una promoción para los que quieran estudiar agronomía, industriales y demás, porque pues no hay un buen proceso de aprendizaje con formación de maestros en estas áreas. Entonces esto pues es un poco aparte a lo del piloto. Vamos a pelear. Yo le pedí esto al profesor y yo voy a hablar con la maestra Bárbara de la Subsecretaría de Educación Básica para atender este asunto. Gracias, profesor, y estamos en lo dicho. Por los tiempos, nos vamos a dar 2 preguntas nada más, porque tenemos que la maestra de energía y otra más. Rapidito, mi nombre es Alberto Ezequiel Javier, supervisora de la zona 121, región Costa Chica. Desde ayer estaba escuchando la situación de cómo se va a dar este seguimiento de esta nueva política que se va a implementar. La verdad, lo que estamos trabajando día a día con los docentes sí nos preocupa. Ellos ayer marcaban, consideran los docentes que no quieren actualizarse, que no quieren trabajar, que no quieren implementar. Yo considero que el asunto va más allá del desconocimiento.
ahorita yo solamente a nivel federal les pido, sigamos los procesos y lejos de que esto se vuelva un trámite administrativo, como lo decía usted acertadamente, y creo que la visión, el panorama cambia, eso me gusta, que lejos de estar arriba solamente se utilice a la escuela para decir es que implementamos esto y es que el número fue tal y tuvimos estas condiciones cuando en realidad solamente son trámites administrativos que ustedes rellenan este formato, lo concentro y órale, padre, los maestros están avanzando, pero los que llevan la peor carga son los maestros, porque ellos están en esta parte, entonces estamos como que a ocurrencia, mandamos esto y el maestro que lo haga. Entonces yo sí, la verdad, le pido cuidado en esta parte del seguimiento, que no se vuelva un trámite administrativo. Esa es, y que se forme, me gusta esa palabra, que no se capacite, que se forme, pero tenemos que llegar al que está día a día, al docente, ¿sí? Nosotros tenemos que coadyuvar, pero él tiene que formarse, y esta parte de la prueba piloto, verdaderamente me dice, bueno, van a llegar personas que van a estar apoyando, formando a estos nuevos docentes, en esta nueva currícula, pero sí es importante que verdaderamente se haga. Tenemos experiencia, ya pasamos 2 reformas, las vimos cómo pasaron y verdaderamente no se hizo. Solamente al maestro le dijeron, es esta hoja, ahora vas a trabajar con esta hoja, y el maestro tuvo que buscar las condiciones y en todo, con el padre de familia, con el niño que no aprende, con las condiciones de infraestructura. Entonces, de verdad, lejos de ser una fortaleza, se vuelve algo caótico. Dice el maestro, mejor déjame, ya sé cómo trabajo, ya no me cambies. Entonces, que verdaderamente esto sí le venga a abonar, y el maestro, créame que está dispuesto, quiere aprender, quiere trabajar, quiere que le dé resultado lo que hace día a día con sus alumnos. Hay cariño, hay amor hacia su trabajo. Y sería todo, ¿sí? O sea, me gustaría esa parte, que sí se cuiden los momentos, las estrategias, y que ustedes desde el nivel federal se cuiden las estrategias que se estén trabajando en cada uno de los estados, y que verdaderamente el maestro se forme en esta nueva cultura que ya lo trabajaba el exponente ayer, usted mismo, en esta nueva cultura de trabajo, donde es una urgencia por la necesidad de la nueva sociedad que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy interesantes sus comentarios. Nosotros reconocemos que el corazón de la reforma o de la transformación educativa son los maestros, ¿no? Maestras y maestros, y ellos justamente van a jugar un papel determinante en esto, ¿no? De tal manera que los seguimos invitando a que se sumen a esta propuesta, así como decía la profesora, no solamente de que, pues es preocupancia, ¿no? En la reforma del 2017, bueno, que fue la conclusión de la reforma del 2013, que ironía, ¿no? Se hablaba de el modelo educativo y no había plan y programa. ¿A quién se le ocurre en un proceso serio que primero sacamos el modelo y luego hacemos el programa? O sea, las grandes reformas no están primero, el programa, el plan de estudio y los programas. Luego viene el modelo educativo, todo esto que son las guías, las características del modelo, entonces estamos cuidando eso, y estos comentarios están enriqueciendo a la propuesta de nosotros, ¿no? Sí, definitivamente las maestras y los maestros son el alma de esta reforma, de esta transformación educativa, y nos vamos muy en cuenta, maestra. Gracias por sus comentarios. Doctor. Una pregunta breve. Las escuelas piloto van a trabajar también con nuevos formatos en el registro de evaluaciones a través de control escolar. Porque si fuera así, y alguna de nuestras escuelas quisiera trabajar por iniciar con tácticas
con base en los programas, necesitaría forzosamente registrarse como escuela piloto para que la evaluación respondiera también a un nuevo formato, si es que lo va a haber, ¿no? Y tendría que ser, porque ahora son campos formativos lo que se van a evaluar y a través de ellos se va a llevar a cabo la evaluación formativa. Y la pregunta era eso, ¿van a trabajar con un nuevo formato en las boletas de evaluación? Porque esa sería una traba enorme también para las escuelas que quisieran trabajar con los nuevos programas. En la propuesta general se habla de la evaluación formativa como una suerte de medición para la acreditación de las bases. Entonces, eso se le va a dar desde acá. Y las escuelas que van a trabajar con la nueva propuesta curricular, los programas sintéticos, las guías, todos los materiales, solo lo van a hacer las que van a entrar en el programa piloto. No pueden hacer más esas escuelas, salvo que las autoridades de la entidad digan, pues nosotros tenemos condiciones, tenemos recursos para agregar, no sé, otras 10, entre a lo que usted dice. Se tiene que hacer también de manera coordinada, porque imagínense, acá la tengan, ay, yo quiero dar piloto, pero no me recordé, va a ser un desastre. Por eso la prueba es pequeña, porque llegar a más implica muchos recursos humanos, materiales, económicos. Entonces, por eso, maestra, los que van a tener toda la información respecto al nuevo plan, nuevo programa de estudio 2022, solo las que van a entrar en el pilotaje. Las otras van a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora. Eso que nunca. Vamos a terminar por los tiempos, ya me están apurando porque se tienen que ir a los trabajos de sesiones. Despedimos a nuestro conferencista.